Bueno chicos, bienvenidos a la clase que teníamos pendiente sobre los gráficos estadísticos. Primero vamos a iniciar pues con qué son los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son representaciones visuales de datos o de información numérica o estadística que nosotros tengamos. ¿Cuál es el objetivo principal de los datos? Es primero que nada analizar patrones y tendencias y las relaciones que existen entre los diferentes tipos de datos. Los gráficos estadísticos son una herramienta bastante poderosa ya que permiten una comprensión rápida y eficiente de la información numérica o de la información categórica. Existen algunos tipos de gráficos que son muy conocidos, como los diagramas de barras, los diagramas circulares, los histogramas, los de dispersión. Sin embargo, la naturaleza o cómo se los vaya a utilizar depende de la necesidad que nosotros tengamos y sobre todo del tipo de datos que nosotros tengamos. Un ejemplo claro es la relación que existe entre los datos categóricos y los datos numéricos. No todos los gráficos sirven para graficar los dos tipos de datos. Bueno, dentro de la importancia de los gráficos estadísticos, tenemos obviamente que facilitan la comprensión. Los seres humanos tenemos la capacidad de interpretar información más rápidamente de manera visual y esto nos permite, uno, captar la atención, dos, interpretar de forma rápida y efectiva los datos. Y también nos permite representar los datos estadísticos pues, en datos mucho más visuales y mucho más comprensibles. También pues, revelan patrones y tendencias. Generalmente se los utiliza mucho en el área de estadística para crear tendencias, digamos, en un ejemplo, en las ventas anuales. Entonces, las ventas anuales tienen un patrón de tendencia crecimiento o de decrecimiento. Entonces nos van a revelar patrones y tendencias que nos van a permitir analizar los gráficos de manera más precisa. También tenemos una comunicación efectiva. Los gráficos, como les menciono, son una herramienta poderosa para comunicar los resultados de manera efectiva. También pues permite reducir toda la información que nosotros tenemos en gráficos pequeños que permite una comprensión mucho más rápida de toda la información que nosotros tenemos. También tenemos las comparaciones visuales. Es mucho más sencillo analizar o comprender la relación entre dos gráficos que entre dos textos que se redactan. Es decir, es mucho más fácil hacerlo de manera visual mediante gráficos que de manera compleja mediante texto. Además, pues nos facilita la toma de decisiones informadas al proporcionarnos representaciones visuales más sencillas y de esta manera pues nos ayuda a respaldar la toma de decisiones. Como les había mencionado, existen algunos tipos de gráficos. Según los tipos de gráficos, ustedes pueden comprender qué tipo de datos se adapta a cada uno. Como ya realizaron un taller, ya realizaron una investigación, dentro de los más comunes encontramos los diagramas de barras, los de circular o pastel, el de dispersión y el histograma. Sin embargo, también existen otros gráficos que los vamos a tratar de abarcar en esta pequeña clase sobre los gráficos de punto o de densidad, los gráficos de tallo y hoja y los de cajas y bigotes. Bueno, en cuanto a los diagramas de barra, los diagramas de barra son bastante utilizados tanto para variables categóricas como para variables numéricas. ¿Qué pasa con los diagramas de barras? Que ayudan a entender los niveles de una variable y se pueden obviamente usar para detectar errores. Aquí tenemos un ejemplo de diagramas de barra donde hemos recopilado unos datos de un año sobre unas ventas mensuales. Por eso se encuentran desde enero hasta diciembre unas ventas anuales. Yo ya las tengo traducidas en mi hoja de cálculo. Miren, como pueden darse cuenta, tenemos de enero a diciembre y tenemos las cantidades de ventas anuales. ¿Cómo voy a graficar esto? Primero, pues selecciono los datos, me voy a la parte de insertar y voy a buscar la parte de gráficos. ¿Qué les recomiendo yo? Siempre guiarse por los gráficos recomendados. Excel ya tiene integrada una opción de que, pues, dependiendo del tipo de datos, él ya los analiza y les recomienda algunos tipos de datos. Sin embargo, si no lo quieren utilizar, se van simplemente a barras, aquí en este icono, o columnas, columnas en 3D, columnas en 2D, barras en 2D,
barras en 3D. ¿Cuáles son los más utilizados? Generalmente los más utilizados son en las que las barras están solitas o en las columnas están solitas. También existen unas columnas que se llaman columnas apiladas. Generalmente esto se lo selecciona cuando necesito agrupar algún tipo de datos. Pero en este caso, pues yo simplemente le voy a dar en gráficos recomendados y miren, como aquí me recomienda algunos tipos de gráfico. Uno de los gráficos que más se adapta a los tipos de ese tipo de variables o este tipo de resultados que nosotros tenemos son los de líneas porque me generan una tendencia. Sin embargo, en los diagramas o en las columnas también podemos notar algunas formas de crecimiento o de decrecimiento. Entonces vamos a seleccionar las columnas agrupadas y miren, obtenemos el gráfico de acuerdo a la información que nosotros tenemos. En el eje Y tenemos las ventas y en el eje X tenemos el tiempo. Como ya lo habíamos hablado en algunas clases pasadas, siempre el tiempo va a ir en el eje X. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo? Aprender a manejar esta herramienta de diseño rápido. La de diseño rápido, miren, podemos encontrar de una vez el título del gráfico y los títulos de ejes y los podemos modificar. De igual manera, aquí en cambiar los colores, puedo modificar el tipo o el color que yo vea más conveniente para mis barras. Bueno, por otro lado tenemos los diagramas de pastel o circular. Un gráfico circular pues muestra las relaciones de las partes con el todo de una variable que nos ayudan a entender las relaciones de las partes con un todo. Se pueden utilizar en diferentes situaciones. Aquí también se pueden utilizar cuando son variables categóricas o variables numéricas. Eso es lo más importante. Aquí tenemos un ejemplo de diagrama de pastel. Supongamos que tenemos los siguientes datos sobre los ingresos de una empresa en 4 categorías. Me lo dividen en ventas, marketing, producción y administración y cada uno con su respectivo porcentaje. Lo que voy a hacer es pasar esos datos a una hoja de cálculo. El porcentaje yo lo puedo poner de esa manera o lo puedo poner de esta manera. Si lo quiero poner de la siguiente manera, simplemente es cuestión de darle en el, en el simbolito de porcentaje que está en la parte de inicio y él se transforma. Luego voy a seleccionar los datos, ir nuevamente a insertar y voy a seleccionar gráfico recomendado. Y como pueden ver, inmediatamente él me selecciona que es un gráfico de tipo circular. Listo. Lo mismo, probar, miren, aquí me sale de esta manera, yo lo voy a dejar así, modificar el título del gráfico, no se olviden, mirar qué posibilidades tienen entre colores, qué información más les arroja, ya es como ponerlo bonito de acuerdo a las características que ustedes tengan. Otro de los tipos más utilizados es el diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión muestra la relación entre dos variables continuas. Los gráficos de dispersión se usan para mostrar relaciones. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo de mejor manera. Supongamos que tenemos los siguientes datos sobre la temperatura en grados Celsius y en ventas de helados en unidades en diferentes días. Tengo 7 días y tengo una temperatura en grados Celsius de los 7 días. Además, tengo unas ventas de helado que están en cantidades. Ya los tengo traducidos a mi cuadrito de Excel. Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar lo que tiene que ver con temperatura y las ventas de helados. Y voy a ir nuevamente a insertar y voy a ver qué tipo de gráficos me relaciona. Miren, que inmediatamente él detecta que es un diagrama de dispersión. Si no lo encuentro aquí, ¿cómo lo puedo encontrar? Miren, aquí se van a estos punticos y aquí se llama diagrama de dispersión. Miren, si quieren un diagrama de dispersión con líneas, el que más se utiliza siempre es el diagrama de dispersión básico, miren, donde obviamente se observa una tendencia de crecimiento según la temperatura. A mayor temperatura,
mayor unidades de ventas de lado. Por eso les dice que el tipo de gráficos de dispersión representan la relación entre dos tipos de variables. Lo mismo, intentar colocar lo más claro posible. Miren, aquí ya me está arrojando la ecuación que me permite relacionar la variable X y la variable Y. Este es el punto de corte, el punto de intersección y este es el que lo acompaña. También tener en cuenta que cuando generalmente los datos son de tipo lineal, el R cuadrado debe de ser lo más cercano a 1. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Miren, aquí ya puedo modificar el eje, acá le puedo poner ventas, acá le puedo poner temperatura en grados Celsius y todo lo relacionado con la caracterización pues de mi gráfico. Listo. Aquí traigo algún tipo de relaciones que podemos encontrar. Miren, cuando nosotros encontramos un diagrama de dispersión, en el diagrama de dispersión que no tiene, digamos que son puntos al azar o no tienen una relación directa, vamos a hablar que no tienen correlación. Sin embargo, hay algunos tipos de gráfico que tienen una correlación lineal, pero las correlaciones lineales se dividen tanto en negativa como en positiva. La negativa es donde decrece y la positiva es donde crece. Y también encontramos otros tipos de correlaciones que no son lineales. En este caso tenemos la opción, miren, de una ecuación de segundo grado, pero con eje o con eje negativo, digámoslo así, o sea, que se abre para abajo. Las parábolas generalmente abren hacia arriba, pero esta abre hacia abajo. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar los datos. También tenemos otro tipo de gráficos que se llaman los diagramas de puntos. Los diagramas de puntos, a diferencia de los anteriores diagramas que habíamos visto, de los anteriores gráficos que habíamos visto, es bastante difícil graficarlas en Excel. Sin embargo, voy a explicarlo a través de una pizarra para poder llegar a nuestra conclusión. Listo. ¿Cómo se construye un diagrama de barras o un diagrama de puntos? Primero que nada, pues veamos qué tipo de datos tenemos. Nos dice, supongamos que tienen los siguientes datos sobre la edad en años y la altura en centímetros de una muestra de personas. Me habla de edades de 25, 30, 35, 40 y 50 años. La edad, como les había mencionado, siempre va en el eje X. Entonces la edad yo la voy a colocar aquí. Voy a colocar 25, 30, 30, 35, 40, 45 y 50. Listo. Y la altura van a ser mis puntos. En este caso, voy a imaginarme un eje Y donde voy a tener las alturas. Me dice que la de 25 años van a ser 170 centímetros. Voy a trazar un eje para hacerlo. Y voy a decir que aquí va a haber 170 centímetros. Listo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es señalar el punto. Entonces, aquí voy a dibujar un puntito. Luego en 30 me dice que voy a tener 165. En 30, 165. En 35, 160. Voy a tratar de darme una relación entre lo que estoy haciendo y el eje Y. 155, 140
y ahí estaría. Y de esta manera se construye un diagrama de puntos. Es parecido a un diagrama de dispersión, simplemente que generalmente, en el ejemplo que nosotros tenemos, no hay muchos puntos, pero generalmente puede haber más personas de 25 años que tengan 170 centímetros de estatura. Entonces voy a marcar 2 puntos o 3 puntos, dependiendo del número de personas que tengan ese tipo de edades. Bueno, por otro lado, bueno, encontramos en este caso algunas asimetrías. Ya la habíamos visto. Cuando la asimetría es hacia la derecha, la campana de Gauss se desplaza. Cuando es hacia la izquierda, pasa lo mismo. Y cuando tenemos la distribución de Gauss distribuida en forma simétrica. Esto es a lo que debemos llegar con un diagrama de puntos, igual con un diagrama de dispersión. Vamos a continuar con el diagrama de tallos y hojas. El diagrama de tallos y hojas es una forma de visualización de datos que organiza y muestra un conjunto de números en orden ascendente o descendente. ¿Listo? Tenemos un ejemplo claro de tallos y hojas. Me dice, supongamos que tenemos el siguiente conjunto de datos que representan las edades de un grupo de personas entre 21 y 25, entre las edades de un grupo de personas. Voy a copiarla y voy a traerla a mi pizarra. Aquí ya tengo armado cómo va a quedar mi diagrama de tallos y hojas. Bueno, ¿qué significan los tallos y qué significan las hojas? Los tallos van a representar el primer numerito que acompaña al número total. Es decir, en el 21 el tallo va a ser el 2. Entonces aquí mi tallo va a ser el 2. Luego, ¿qué número tengo? El 3, miren, porque va del 21 al 27, del 30 al 39. Entonces, aquí voy a representar el número 3. También tengo el 4. 4, 3 y 4. Listo. ¿Y qué van a representar las hojas? Todos los números que acompañen al 2. Es decir, en este caso, al 2 lo acompaña el 1 para formar el 21. Al 2 también lo acompaña el 5 para formar el 25. Y al 2 también lo acompaña el 7 para formar el 27. Esas son mis hojas. Si yo tuviera el 21 repetido, voy a escribir 1, voy a darle un espacio, 1. Si tuviera el 25 repetido, 5, 5. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que deben estar organizados en forma ascendente o descendente según sea el tipo que vaya a utilizar. Es decir, tienen que estar ordenados 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eso. Listo, vamos nuevamente con el 30. 30, me acompaña el 0, me acompaña el 2, me acompaña el 3, 34, 36, 37 y 39. Y ahí he armado lo que corresponde a las hojas del número 3. Vamos a seguir con el número 4. El número 4 tiene 0, 1, 2, 5, 7, 7. Listo. Listo. Listo.
Bueno, me van a preguntar cuando tenemos el 120 o el 110, ¿cómo se realiza? Cuando tenemos ese tipo de valores, el tallo corresponde a los dos primeros números que acompañan al valor correspondiente. ¿Cuál es la tendencia o qué esperamos encontrar? Miren, aquí vamos a esperar encontrar una campana de Gauss, pero en este sentido. ¿Listo? Si no les forma la campana de Gauss, no importa, porque como hemos visto, también existen distribuciones asimétricas, corridas hacia la derecha o hacia la izquierda, en este caso hacia arriba o hacia abajo. No importa, pero lo importante es que comprendan cómo se realiza el diagrama de tallos y de hojas. ¿Listo? El diagrama de cajas y bigotes. El diagrama de cajas y bigotes lo van a ver mucho cuando tengamos que ver la cuestión de diseño de experimentos. Muchos de los análisis de experimentos utilizan diagramas de cajas y bigotes para entender mucho más la distribución de los datos. Este tipo de gráficos proporciona una visión muy general de la dispersión y la simetría de los datos. También pues me proporciona la presencia de valores atípicos. ¿Qué es lo importante de este diagrama de cajas y bigotes? Lo primero, en cuanto a la cuestión de las cajas y bigotes, yo tengo que calcular mínimos y máximos y tengo que calcular cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Por qué? Porque al realizar un diagrama de cajas y bigotes, lo que yo tengo en cuenta es, primero, la construcción de un dato mínimo. Esto obviamente debe de estar todo representado en un eje cartesiano. El valor mínimo, aquí, como inicio de la caja, el cuartil 1, y como finalización de la caja, el cuartil número 3. Y finalmente, estos son los bigotes. Los bigotes vienen representados por el dato mínimo y el dato máximo. Para este ejemplo, quisiera ustedes lo hagan, lo realicen en su casa con estos datos matemáticos, porque todo lo que tiene que ver con mínimo, máximo, cuartil 1, 2 y 3 ya lo hemos trabajado en Excel. Simplemente es graficarlo. En Excel hay una opción de graficación de los diagramas de, de cajas y bigotes. Sin embargo, estos diagramas no son del todo fáciles de interpretar. Voy a ver dónde los encuentro. Aquí. Dentro del histograma hay una parte que se llama el diagrama de cajas y bigotes. Miren, de esta manera debería de quedar representado o pueden utilizar esta herramienta para hacerlo dentro de sus hogares y cualquier duda, cualquier inquietud pueden preguntarme. Pero es básicamente lo que se debe de realizar. ¿Listo? Y finalmente vamos con uno de los diagramas que más van a utilizar, que es el histograma. ¿Qué es el histograma? El histograma es una representación gráfica de la distribución de frecuencias en un conjunto de datos numéricos. ¿En qué consiste? Consiste en que diferentes barras rectangulares expresan la longitud cada una de ellas dependiendo de la tabla de frecuencia de los datos. ¿Qué diferencia hay entre el histograma y el diagrama de barras? Uno, pues que el diagrama de barras son datos numéricos y en el histograma tenemos lo que tiene que ver con las tablas de frecuencia o con los datos que nos dan en las tablas de frecuencia. Otra de las características es que las barras en el diagrama de barras pueden estar separadas. En cambio, en el histograma las barras siempre van a estar pegaditas porque representan la frecuencia. Recuerdan que vimos frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Van a representar una frecuencia acumulada, por eso ellos se van a ir juntando. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, pues, es utilizando el tipo de gráficos que nosotros habíamos visto. Sin embargo, eh, hay otra manera mucho más sencilla de hacerla, que es utilizando las herramientas que Excel nos brinda. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Excel y ingresar a la pestaña de opciones. Aquí vamos a ingresar a complementos. Aquí en la parte de complementos
En la parte de complementos, regáleme un minuto. En la parte de complementos nosotros tenemos una opción que se llama herramientas para analizar y luego vamos a darle a aceptar. Veamos si ya funciona Excel. De lo contrario, podemos ir abriendo otra hoja de Excel. Aquí está. Listo. En complementos, miren, aquí dice complementos de Excel. Aquí vamos a ir y aquí vamos a seleccionar lo que tiene que ver herramientas para análisis y le vamos a dar en aceptar. Una vez tengamos ese tipo de elementos activados, nos vamos a ir directamente o vamos a seguir estos pasos, vamos a irnos a la pestaña de datos, es decir, a la pestaña de datos y vamos a darle en la última opción, miren que aquí ya se me activa esta opción de análisis, donde dice análisis de datos. En el análisis de datos, nosotros lo que vamos a hacer es buscar donde dice histograma. Seleccionamos el histograma y le vamos a dar el aceptar. Esto nos va a funcionar cuando nosotros tengamos datos. En este momento, lo que yo necesito es que ustedes sepan cómo se activa la cuestión de histograma, ya que la próxima clase vamos a explicar y vamos a realizar un pequeño ejercicio para una nota adicional en lo que tiene que ver con histograma. ¿Listo? Estas cuestiones ya las vamos a ver la clase pasada, pero sí que vayan sabiendo cómo ingresar para hacerlo mucho más fácil, mucho más sencillo. Listo, niños, hasta allí sería la clase de hoy. Pues les expliqué de manera rápida todo lo que tiene que ver con gráficos porque ustedes pues ya hicieron una consulta. Chicos, espero pues vean la clase completa, analicen todo lo que no entienden, lleven preguntas para la próxima clase y recuerden activar la pestaña de análisis de datos para hacer la cuestión de histograma. Les agradezco.